Shalom, shalom, bendiciones, amados. Shabbat shalom a todos. Que el Eterno les continúe bendiciendo grandemente. Bendiciones a todos, apreciados hermanos que se unen acá en este estudio de hoy para la gloria y honra de nuestro Padre Eterno. Comprímeme a través de del chat si están escuchando perfectamente, si me están escuchando perfectamente. Le damos la gloria al Padre Eterno. Bendiciones a todos. Bendiciones, Yurani, a todos los que se conectan. Qué gusto tenerlo acá, a los amigos, a todos también estudiantes. Le damos la gloria al Padre Eterno por este tiempo. Bien, bendiciones a todos. Shabbat shalom. Damos la gloria al Padre Celestial. Qué bueno volvernos nuevamente a unir, a estar en este espacio de mucha bendición para un estudio más, para la gloria y honra del Padre Eterno. Así que vamos a empezar con una oración. Vamos a darle gracias al Padre Eterno. Vamos a ponernos en unidad, en oración. Padre, le damos la gloria, te damos la alabanza. Nos presentamos delante de tu presencia, reconociendo que sin ti no somos nada, que tú eres la vida, nosotros somos el pámpano y apartado de ti nada podemos hacer, Señor. En este tiempo, Padre Eterno, te damos gracias una vez más por la oportunidad que tú nos brindas, Señor. En este tiempo, Señor, en medio de tanta dificultad, podernos comunicarnos a través de este medio. Te damos la gloria a ti siempre, Padre Eterno. Te damos gracias por el sacrificio expiatorio que hizo nuestro Salvador en ese madero, en esa cruz, derramando cada gota de sangre por nosotros, Señor, dándonos esperanza de vida eterna, injertándonos en el pueblo del Salvador, Señor, en tu pueblo eterno, Señor Padre Celestial, reconciliándonos, Padre amado, porque estábamos muertos en delitos y en pecado y tú nos diste vida, Padre. Gracias, amado Donai, amado Hashem, bendito es tu nombre, a ti, querido y estimado, nuestro Salvador, Yeshua, Padre Celestial. Gracias por este tiempo en el cual nos reunimos, Señor Padre Eterno, para fortalecernos a través de la luz de tu palabra cada día. Colocamos en tus manos, Señor Padre Celestial, nuestra vida, colocamos en tus manos nuestra familia, Señor. Toma control de ellos, Señor, fortalécenos en medio de las dificultades económicas. Eres tú nuestro sustento, Señor. Cada día tu palabra dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, que yo estaré contigo donde quiera que vayas, Señor. Colocamos en tus manos, Señor, nuestros proyectos, nuestros estudios, Señor Padre amado, nuestro empleo, las empresas donde laboramos, Señor, las directivas, Padre Celestial. Colocamos en tus manos este país, Señor, de la República de Colombia, sus autoridades, el presidente de la República, Iván Duque, su familia, su junta de ministros, Señor. Oramos por ellos para que tú les des sabiduría, para que tú le des sentido de equidad, de unidad, Señor Padre amado, para que tú les des, Padre, la estrategia, Padre Celestial, de guardar la vida de cada ciudadano, la estrategia, Señor, de poder ser de manera prudencial la reactivación de la economía, Señor. Colocamos en tus manos el Congreso de la República, los senadores, los de la Cámara de Representantes, que en cada proyecto que se trace sea el beneficio en común de la ciudadanía, Señor. No simplemente el hecho de oponerse o el hecho del favoritismo, Señor. Que exista la sabiduría, la honradez en ese espacio, Señor, del Congreso, Padre amado. Te pedimos, Señor, por cada congresista, Padre Celestial, que tome control, oh Dios, en cada bancada por el beneficio común del país, Señor Padre amado. Te damos la gloria a ti, la alabanza. Gracias por cada gobernador, por cada alcalde que ha venido luchando ante esta pandemia, tomando medidas, Señor, lo más adecuada posible. Te pedimos en especial por el alcalde William Dow Shaman de la ciudad de Cartagena, por su secretario de gobierno, por el Consejo Distrital. Te pedimos, Señor, por el gobernador del departamento de Bolívar, Señor, por sus secretarios de gobierno, por la Asamblea Departamental, Padre amado,
Te pedimos en esta hora que tú nos guardes, que tú nos hagas responsable ante las circunstancias que estamos viviendo, Señor Padre amado. Quita toda rebeldía, quita toda desobediencia, que nos podamos guardar con tu mano protectora, pero ser conscientes, Señor, que necesitamos cumplir, Padre amado, los protocolos para poder de alguna manera que venga a menguar este virus, Señor, en la cual hemos estado luchando durante este año y medio, Señor. Gracias también por este espacio, porque tú nos has ayudado a estar más en tu palabra, en tu verdad, a unirnos como familia, Señor, a ser conscientes ante las adversidades y saber, Señor, que sin ti no somos nada, Padre eterno. Te pedimos, Señor, por cada persona que ha estado padeciendo de enfermedad. Padre, oramos por aquellas personas que están en este momento en la UCI, Señor Padre amado, en varias ciudades de Colombia, Señor. Ya está prácticamente cubierta las camas de UCI, Señor. Guarda a esas personas. Oramos por cada enfermo, Señor, en esta mañana, Padre, que sea un tiempo de arrepentimiento, de buscar tu verdad cada día, de buscar tu obediencia, Padre eterno. Oramos por los familiares, por nuestros familiares que están enfermos en este momento, Señor. Que cada uno pueda mencionar el nombre de cada familiar, Señor, que está padeciendo. Oramos por aquellas familias, Padre Celestial, que en cierta medida, Padre, han luchado, Señor, y han fallecido familiares, Padre amado. Fortalece a familias, Señor. Fortalece a esos amigos que han estado con el dolor de la separación, de la muerte, Señor. Pero estamos delante de tu presencia sabiendo que tú nos sostienes con la diestra de tu justicia cada día, Padre, que tú de piel y carne nos tejiste, vida y sin misericordia nos concediste y tu cuidado guardó nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos cada día, a cada momento, Padre Celestial, a caminar en tu verdad, en el nombre poderoso de Yeshua. Te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones, amados, a todos. Que tenemos cada uno ahí siempre buscando la presencia del Padre Eterno en este tiempo en la cual tenemos que estar cimentados cada vez más a la luz de la palabra del Padre Celestial. Así que hoy, en este momento, vamos a compartir un tema muy interesante que se llama el siervo de Adonai, el siervo de Adonai. Voy a compartir pantalla para que vean ya la presentación. Bien, hoy estaremos ahí compartiendo. Ese es el tema de hoy, el siervo de Adonai. ¿Okay? Está basado en Isaías 42. Vamos a hacer un recorrido muy interesante al respecto. Espero que estén muy atentos, estén muy animados y que esta palabra nos pueda seguir produciendo esa esperanza, esa obediencia para la gloria y honra del Padre Eterno. Así que vamos a leer la palabra, esta hermosa palabra del Señor, en el nombre poderoso de nuestro Salvador Yeshua, en Isaías 42, del 1 al 6. Vamos a utilizar varias versiones, pero más que todo cimentado en lo que es la Biblia textual, la tercera edición. Dice la escritura: he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien se complace mi alma, he puesto mi espíritu sobre él. Y él traerá la justicia a las naciones. No voceará ni alzará su voz, ni la hará oír por las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Hará que la justicia actúe conforme a la verdad. No vacilará ni desfallecerá hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Y en su enseñanza esperanzarán las costas. Así dice Ja el Adonai, que creó los cielos y los desplegó, que afirmó la tierra y cuanto en ella brota, que da alimento a la gente que la habita y espíritu a los que caminan por ella.
Yo, Adonai, te he llamado para la justicia. Te he tomado de la mano, te he formado y te pondré por alianza del pueblo y por luz de los gentiles. Este es un texto realmente muy hermoso, pero que requiere de alguna manera, aún en todo lo que nos habla el profeta Isaías, que es considerado uno de los profetas mayores, es por la extensión del libro, más que todo ese concepto. Uno siempre se pregunta, y a raíz de todo lo que enseña Isaías, hacia quién realmente se dirige cada uno de estos textos en Isaías. Es más, ustedes recuerdan que aún hay un pasaje donde se le presenta a Felipe al eunuco, y dentro de ese pasaje el mismo eunuco le pregunta, ¿a quién se refieren estas palabras? ¿Habla a sí mismo o hacia otra persona? Por eso es muy importante inclusive el texto de Isaías para poder identificar hacia quién va dirigido muchas de estas palabras. Usted también tenemos que recordar que Isaías, si bien es considerado uno de los profetas, sabemos que lo que estableció Isaías como esa visión al futuro, se puede dar que básicamente fueron 8 momentos en todo el libro de Isaías, donde habla a nivel futurista. Lo demás hace referencia a la declaración misma de la palabra, de la escritura y la exhortación que hace hacia un pueblo que se ha apartado de la obediencia y de las instrucciones del Señor. Entonces, ¿por qué hacemos esta claridad? Porque muchas veces relacionamos la palabra profeta a solamente aquel que está teniendo una visualización del futuro o una proyección futurista, y no aquel que confiesa y que a través de la palabra exhorta al pueblo para que regrese, para que vengan al arrepentimiento, para que vengan a Techuá y busquen del Señor y se aparten de los malos caminos y regresen realmente al Padre. La palabra arrepentimiento hace referencia a volver en sí, pero a regresarse a Adonai, al Todopoderoso, para cumplir, para esforzarse por agradecimiento en la obediencia de sus mandamientos. A manera introductoria, vemos aquí a manera introductoria, vamos a ver inclusive a manera introductoria, voy a darle presentación para que lo vea mucho más amplio. Okay. A manera introductoria, tenemos que el libro, lógicamente, se le otorga a Isaías, y la fecha en la cual está establecido es alrededor del año 700 al 690 antes de Mashiach, antes del Mesías, antes de Cristo. El tema fundamental es la salvación. Si bien no vamos a hacer un estudio sobre el libro de Isaías, sino vamos a concentrarnos en el capítulo 42, es bueno tener algunos aspectos interesantes de qué se trata y de quién es el autor. ¿Por qué? Porque a veces nosotros deslindamos muchas veces el texto bíblico del pensamiento del autor, del contexto mismo que está viviendo, de la parte cultural, y eso nos da un riesgo muy grande de descontextualizar el párrafo o el texto bíblico en sí. Es muy importante el pensamiento que tiene el autor, la idiosincrasia del autor y el contexto en el cual estaba viviendo, para poder acercarnos lo mejor posible a una interpretación adecuada, sabiendo que tenemos siempre ese margen de error. Ideas clave: juicio del pecado, promesas mesiánicas, palabras clave: salvación, redentor, justicia, paz, consuelo. Ahí tienen la referencia de esos primeros puntos, está tomado de la Biblia Plenitud. Isaías, que en el nombre hebreo lo pueden ver ahí, Le Shayahu, es Isaías ben Amos, significa el Señor es salvación. El Señor es salvación.
Fue uno de los profetas mayores de Israel cuyo ministerio tuvo lugar durante el siglo 8 antes del Mesías, antes de Cristo. ¿Ok? Isaías nació probablemente en Jerusalén hacia el año 765. Ustedes se dan cuenta que los años se contaban de manera descendente. Porque usted dice, bueno, nació en el año 765 y se escribe el libro en el año 700. No, lo que pasa es que los años van de manera descendente, ¿oyeron? De manera descendente, es decir, ya ustedes se dan cuenta más o menos cuántos años habían pasado en Isaías en el momento que se data la escritura del libro de Isaías. Fue asesinado, aserrado. Esto se saca muchas veces por otros libros a nivel de, inclusive hebreo, que dice que muchos de los profetas fueron aserrados, es decir, fueron cortados en dos, prácticamente con una cegueta. Y es probable que una de las formas como haya muerto Isaías fue de esa manera. Se cree por el rey Manasés en el año 695, es decir, inclusive 5 años después, donde se data lo que es el escrito. Según la traducción talmúdica, Isaías posiblemente fue primo de Osías y pariente de los reyes contemporáneos de Judá, es decir, que tenía una posición muy favorable. Sin embargo, él es aquel que dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Hace referencia a cómo se despoja Isaías de quizás de una condición favorable para servirle al Señor. Ahí tienen la referencia de este párrafo, de donde fue tomada el comentario de Isaías de Descubre la Biblia del hermano José Sánchez Vilches. Bien, entonces el trasfondo de lo que es el libro de Isaías. Isaías profetizó en el periodo más crucial de la historia de Judá e Israel. Tanto el reino del sur como el reino del norte, recuerden que el reino del sur es Judá y el reino del norte es Israel. Fue separado, ya eso cada vez tenemos que reiterarlo, a usted le va a quedar bastante ya claro. Después de la muerte de Salomón, el reino se divide. El reino del norte, que es cuyo gobernante o rey es Jeroboam, que asume y mantiene el nombre de Israel y que de pronto se identifica con lo que ustedes encontramos en la Biblia como Efraín, y la capital era Samaria. Entonces, cuando se refería a Israel, se refería a Efraín, se refería inclusive a Samaria, hace referencia al reino del norte. Y Judá, quien absorbe a Benjamín, es el reino del sur y que se mantiene con el reinado de Roboam, uno de los hijos precisamente de Salomón. Entonces, estos reinos fueron lógicamente cautivos por imperios que se estaban moviendo en esa época, el imperio asirio y después más adelante los medos, los persas, hasta la parte babilónica, Babilonia y después persa. Debemos nosotros durante tanto el reino sur como el del norte habían disfrutado de casi 50 años de creciente prosperidad y poder. Es decir, durante toda la instancia de David, sobre todo la de Salomón, hubo mucha expansión, hubo mucha prosperidad en este reino, así que Salomón era considerado uno de los hombres más ricos prácticamente de todo el oriente. Israel gobernada por Jeroboam y otros 6 reyes menores había sucumbido a las prácticas del culto pagano. Judá, bajo Usías, Jotán y Ezequías, había mantenido cierta fidelidad formal a la ortodoxia, pero gradualmente habían caído a una seria declinación moral y espiritual. Entonces nos damos cuenta que Judá trató de mantenerse ante los parámetros de las instrucciones que el Señor ya había establecido a través de las instrucciones santas de la Torá y de lo que ya estaba escrito, que eran precisamente los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como Torá y para el mundo occidental como Pentateuco. Se toleraba la existencia de lugares secretos de adoración pagana, los ricos oprimían a los pobres, las mujeres descuidaban a su familia buscando los placeres de la carne. Muchos sacerdotes y profetas se entregaron a la borrachera y a los placeres.
aun cuando Judá experimentó un breve renacimiento espiritual bajo el rey Osías en el año 640-609 antes del Mesías. Todos esos textos son de Isaías, ya no todo lo que están viendo ahí. Isaías comprendía muy bien que el pacto registrado por Moisés en Deuteronomio 30 de los al 20 había sido de tal manera violado y que Judá se enfrentaba inevitablemente al castigo y a la cautividad, como ocurrió en el caso de Israel. Hay algo que es muy interesante y que a nosotros nos causa muchas veces elogio en muchos de los profetas y de la gente. La gente sabía que las circunstancias que le estaban sucediendo era producto de la desobediencia al Todopoderoso, a las instrucciones que el Señor había establecido. Usted ve en las oraciones que hace Nehemías, que hace Jeremías, que hace mismo Isaías, es muy reiterativa. Nosotros, la verdad, hemos pecado transgredir la ley, la Torah, la instrucción. Hemos transgredido, hemos desobedecido las instrucciones tuyas, dice la Escritura ahí claro. Es algo muy importante y que a veces es muy escaso en este tiempo, porque nosotros siempre estamos buscando la culpa de lo que nos sucede, la culpa o es a Satanás, o es a Adonai, o a otras personas, y nunca asumimos que las cosas que nos provienen es producto de nuestras malas decisiones o desobediencia como tal. Entonces, sin embargo, muchos de los profetas que uno ve asumen que lo que uno está viviendo es producto de de la condición misma mía. O sea, no ando buscando culpable ni me justifico muchas veces en muchos aspectos. Yo tengo que ser diligente, tengo que ser constante, tengo que ser dedicado, obediente a la escritura y no buscar, lógicamente, expresiones de justificación que involucran ya sea al enemigo o ya sea inclusive a Dios o inclusive ya sea a los demás. O sea, hay cosas que no se me dan en la vida es porque de alguna manera sabemos la soberanía del Señor, pero no puedo siempre estar justificando la soberanía por algo que yo no hice, por algo que yo no me dediqué y por algo que seguramente de pronto tomó una mala decisión. Ya sabemos que el Señor lo sabía. Una cosa, el Señor sabe de antemano por su omnisciencia lo que va a suceder. Pero hay que también saber el concepto de voluntario, ¿cierto? Que es un concepto que a veces lo manejamos de pronto y es muy peligroso. De pronto si una persona sale y de pronto a veces a propósito se lanza contra un carro, la gente dice no, que era la voluntad del Padre. El Padre lo sabía que iba a suceder eso. Pero hay un momento que tenemos que tener mucho cautela en lo que decimos. En ese momento la persona fue consciente, porque a veces estamos y podemos malinterpretar y muchas personas se pueden ser lastimadas, porque dicen, no, lo que le pasó a ti o fulanito fue la voluntad del Señor. Sabemos el concepto de soberanía, pero nosotros tenemos una gran responsabilidad en lo que nos pasa. El Señor sabe o sabía y sabe quiénes son los que se van a conectar acá. Pero yo también tengo que, lógicamente, y todos nosotros enfatizar en enviar el link, etcétera, hay un esfuerzo. Y también tanto ahí me voy a conectar, no voy a conectar. Porque si de pronto tú no quisiste conectarte, no podemos decir, es que era la voluntad del Señor y yo no me conectara. Entonces tenemos que entender esos aspectos, tenemos que saber hasta dónde yo hice y que las cosas no se dieron y hasta las cosas yo dejé de hacer y que no se dieron, que el Señor sabía que no se iban a dar, pero que también es producto de pronto de que me faltó de pronto más diligencia o constancia. Los profetas no tenían ese concepto que se ramificó muchas veces en la religión, sino que ellos asumían las consecuencias de sus actos producto de pronto de la desobediencia o alguna falta que le pudo haber tomado. Estos, lógicamente, a nivel general, esto nos pasa a todos nosotros. En conceptos generales, muchas veces nos hace falta, hay circunstancias que yo he vivido que ha sido producto de mis malas decisiones. Pero lo maravilloso que es el Señor es que Él me acompaña, a pesar que en ese momento no fui sabio en tomar las decisiones
Lo hermoso que es el Padre Eterno es que Él aún nos acompaña en medio de estas decisiones. Él acompañó al pueblo aún en el desierto. Y fue producto de qué? De que ellos, lógicamente, no tuvieron la convicción de lo que Él está diciendo sobre la tierra prometida. Porque la distancia entre Egipto y a la tierra prometida era aproximadamente de 11 días máximo. Sin embargo, les costó 40 años. Ahora bien, ¿fue determinado por el Señor? Sí. ¿Fue producto de la desobediencia? Sí, también. Entonces, te dieron cuenta cómo está el detalle. Y a veces no podemos establecer ese concepto clave hasta dónde yo puedo llegar y hasta dónde ya yo di todo y definitivamente las cosas no se dio. Y bueno, nosotros asumimos la voluntad del Señor, pero tenemos que mirar esos conceptos que es importante que podamos ser diligentes en todas las cosas que planteamos. Isaías inició su ministerio aproximadamente en la misma época de la fundación de Roma y los primeros Juegos Olímpicos de los griegos. Las futuras potencias europeas aún no estaban en condiciones para lanzarse a la conquista de lejanas tierras, pero varios imperios asiáticos se proyectaban más allá de sus fronteras, particularmente Asiria. Estaba interesada en expandirse, que fue prácticamente uno de los primeros reinos y que terminó teniendo cautivo al reino del norte, a Israel. Asiria está interesada en expandirse hacia el sur y al oeste. Y el profeta, buen conocedor de la situación internacional, sabía que el conflicto era inminente. Asiria se apoderó de Samaria, es decir, en este caso Efraín, o Israel, el reino del norte, en el año 721. Fue cautivo antes de Mesías, antes de Cristo. Mire qué importante, era un profeta, pero un profeta preparado, era un profeta que había estudiado, había un profeta que conocía la situación internacional, que conocía algunos aspectos, conocía la ley de Dios y la amaba y anhelaba, lógicamente, obedecerla, pero no era ajeno a las circunstancias que estábamos viendo en el plano político, en el plano económico, en la situación social que se estaban dando, y fue consciente de eso y sabiendo de que inclusive por profecía y también por lo que se estaba dando, iba a darse el cautiverio de Samaria, en este caso el reino del norte, en el año 721. El contexto inmediato, o sea, el texto anterior, el último párrafo antes del capítulo 42, está hablando de que el Señor está retando a los falsos dioses. El pueblo está sumergido en ese paganismo, en esa idolatría, y está, lógicamente, sopesando a esos dioses falsos. Dice, presentad vuestra causa, dice Adonai. Ahí están las 4 letras transliteradas a nuestro alfabeto, pero en el alefato hebreo es Yud, Het, Vav, Hei. Y dice Adonai, presentad vuestra causa, dice Adonai. Exponed vuestras razones, dice el rey de Jacob, que se adelante y nos anuncie lo que va a suceder. Declarad vuestras predicciones pasadas para que las consideremos y podamos comprobar en qué paramos. Que sopesar de alguna manera lo que se profetiza, anunciando las cosas por venir, declarar las cosas que vendrán en el futuro, para que sepamos que sois dioses. Si haced algo bueno o malo, para que todos los veamos y nos maravillemos. Pero he aquí vosotros sois menos que la nada. Es una palabra fuerte. La gente está sumergida directamente en todo el concepto babilónico de la idolatría, de la adoración a diferentes imágenes de acera, a la adoración, el culto inclusive al árbol. Había muchos tipos de culto, el culto inclusive a las piedras talladas. Y llega el momento que el Señor se pone a retar y le dice a todos aquellos que creen en piedras talladas, que creen que adoran árboles, le dice, bueno, digamos qué es lo que ustedes han hecho, qué predicciones han hecho, han sido verdad, han sido mentira, si hace algo bueno o malo para que todos veamos y nos maravillemos. O sea, como dice, así como el Señor abrió inclusive el mar de Junco, el mar Rojo, entonces ustedes qué han hecho para maravillarnos. Pero aquí dice, vosotros sois menos que la nada. Es decir,
Dice lo mismo que reitera en Jeremías, lo mismo que reitera en el Salmo 115, ¿verdad? Que son obras de hombres que para hacer, ni para hacer mal ni para hacer bien tienen poder. Dice, vuestras obras son menos que el vacío. Abominable aquel que os escoge. Miren lo impactante. O sea, aquel que escoge adorar un ídolo, adorar una imagen tallada, adorar una imagen de acera, un árbol frondoso, de alguna manera dice, abominable es aquel que lo escoge. Yo he levantado a uno desde el norte y ya viene, desde el nacimiento del sol invocará mi nombre. Qué impresionante. Pisoteará a príncipes como al lodo, de la manera que el alfarero pisa el barro. ¿Quién anunció esto de antemano para que lo sepamos? Por adelantado para que digamos, tienen razón. Ciertamente ninguno lo declara, ninguno lo predice. No hubo nadie que oyera vuestro discurso. Yo dije el primero a Sion. Mira estas cosas. Daré a Jerusalén heraldo, personas que digan, mira lo que dice, de buenas nuevas. Esta palabra de buenas nuevas, amados, los que me están escuchando, es la palabra besorot, besorot, que fue traducido al griego como evangelio, como evangelio. Y ustedes tienen que darse cuenta que el evangelio no nació en el pacto renovado o Nuevo Testamento, como es conocido, sino que ese evangelio viene de tiempos atrás, desde el mismo Génesis, Bereshit, porque a veces nosotros creemos que el evangelio nació fue en el Nuevo Testamento. No, nació esa palabra, viene desde tiempos mucho remotos. Dice, miré y no había nadie de ellos, no había consejero que les preguntara y me respondiera. He aquí, todos ellos son vanidad, todas sus obras nada son. Viento y vacuidad son imágenes fundidas. Está el Señor hablando a través del profeta Isaías, hablando en contra del paganismo, de la idolatría, la adoración de imágenes, de adoración de cuestiones talladas, de adoración de algo frondoso, y le dice, abominable a aquel que os escoge. Este es un momento en el cual nos toca meditar muchísimo, ¿verdad? Porque inclusive, no solamente la imagen, porque la imagen no es nada, la imagen tallada, sino que califica, que el Padre nos guarde de abominable a aquel que los escoge a ese ídolo. Estas palabras son palabras duras, son palabras que pueden lógicamente calar en nuestra vida, en nuestro leve, en nuestro corazón. Bien, vamos a empezar. Entonces, teniendo ese parámetro, tenemos que Isaías está profetizando sobre todo al reino del sur. Hay una circunstancia bastante fuerte. Los dos reinos han prácticamente mezclado con el paganismo mucho más. Israel, Efraín, que prácticamente no regresa, porque quien regresa con Zorobabel, con Esdras, con Nehemías, es realmente el reino del sur. Y algunos levitas y algunos del reino del norte, muy poquitos, porque el reino del norte se expandió por toda la tierra y es aquel a la cual el Señor viene a buscar. Él dice, yo solamente he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Obviamente en su bondad está la mujer sirofenicia, está inclusive Ruth, pero ese es el enfoque y prepara digamos, un equipo de enviados de apóstoles en la cual va a anunciar esas besorot que se habían anunciado desde mucho tiempo atrás, para que el pueblo regresara, para que tú y yo regresáramos nuevamente al Padre Eterno. El siervo de Adonai, Isaías 42, del 1 al 9. Dice, miren lo que dice el texto. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, su rúa. Y él traerá la justicia a las naciones. No voceará ni alzará su voz, ni la hará oír por las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Hará que la justicia actúe conforme a la verdad. No vacilará ni desfallecerá hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Y en su enseñanza esperanzarán las costas. Así dice Jael Adonai, que creó los cielos y los desplegó, que afirmó la tierra y cuanto en ella brota.
que da aliento a la gente que la habita y espíritu a los que caminan por ella. Yo, Adonai, te he llamado para la justicia. Te he tomado de la mano, te he formado y te pondré por alianza del pueblo y por luz de los gentiles, para que abran los ojos de los ciegos y saques de la cárcel a los presos y las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Adonai, este es mi nombre. Adonai, no cedo mi gloria a nadie, ni mi alabanza a los ídolos. He aquí se cumplieron las cosas primeras. Yo os anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las hago saber. Entonces, leemos el texto, pero tenemos que interpretar tres aspectos fundamentales que se mueven dentro de todo el libro de Isaías. Dentro de todo el libro de Isaías. Y que tenemos que antes de condicionarnos a pensar en alguien, tenemos que interpretar primeramente el texto. O sea, tenemos que colocar a un lado nuestra mente porque tenemos conceptos preconcebidos que automáticamente nos llevan a dar una respuesta del siervo de Adonai. Sin estudiar a plenitud toda la estructura del libro. Y ese concepto preconcebido puede ser certero o no, pero es necesario sopesarlo. ¿Por qué? Porque automáticamente nosotros pensamos en algo o en alguien, pero necesitamos hacer ese estudio completamente de la escritura. Miren lo que dice el mismo texto, pero en una versión, la Biblia Torá viviente. ¿Ok? El siervo como pueblo. Dice, y Jacob es mi siervo. Si uno lee este pasaje, ya comienza a cambiar el concepto. De pronto, a primera vista, no me imaginaba que se está refiriendo a alguien o a algún pueblo. Es posible que usted van a escuchar diferentes líneas de interpretaciones, pero todo está basado en lo que dice la escritura. Dice, Jacob es mi siervo y yo lo ayudaré. Israel es mi escogido. Mi alma lo ha aceptado a él. Yo he puesto mi rúa, mi espíritu en él. Él traerá juicio sobre los goyim. Es decir, en primera instancia nos damos cuenta que el siervo escogido, según la Biblia Torá viviente, es el pueblo escogido del Señor, precisamente, aquí la redundancia. Él traerá juicio sobre los goyim. Él no gritará ni alzará su voz, nadie oirá su voz en las calles. Él no quebrará la caña debilitada ni apagará la mecha que humea. Él traerá justicia de acuerdo con la verdad. No se debilitará ni será machacado hasta que haya establecido justicia en la tierra, y en su nombre los goyim gentiles confiarán. Así dice Adonai, Elohim, quien creó los cielos y lo extendió, quien extendió la tierra y todo lo que de ella crece, quien da aliento a la gente en ella y rúa a aquellos que caminan sobre ella. Yo soy el Adonai, único. Yo te llamé y te tomé de la mano para que hagas justicia, para que seas ante mi pueblo señal de mi pacto con ellos, para que seas ante las naciones la luz que las ilumine, para que abran los ojos a los ciegos, para que den libertad a los prisioneros, aquellos viviendo en la oscuridad de la mazmorra. Yo soy Adonai, ese es mi nombre. No comparto mi gloria con nadie más, ni mi alabanza con ningún ídolo. Miren cómo las predicciones antiguas se hacen verdad, y ahora declaro nuevas cosas. Antes que expigue, yo les cuento sobre ellas. Bendito es el nombre del Señor, del Eterno. Entonces nos damos a entender que en esta versión, quien lea al principio hace referencia de que el siervo escogido es un pueblo, el pueblo del Señor, en esta primera instancia. Pero vamos a mirar cómo va todo evolucionando y apuntando de manera bien maravillosa. Ahora bien, hay otro siervo que habla Isaías, y es Ciro. Ciro como instrumento de Adonai, como instrumento del Eterno. Dice, encargo de Dios para Ciro. Así dice Adonai, has ungido a Ciro, a quien he tomado por su diestra, para someter ante él naciones y aflojar los lomos de los reyes, para abrir delante de él los patientes y que las puertas no queden cerradas,
Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos. Quebraré los batientes de bronce y haré pedazos las barras de hierro. Te daré los tesoros escondidos, riquezas ocultas de los lugares secretos, para que sepas que yo, Adonai, que te llama por tu nombre, soy el Dios de Israel. Por amor de mi siervo Jacob, de Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre, aunque no me conocías. Te he dado honroso apellido. Yo soy Adonai y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te he ceñido, aunque no me conoces, para que sepas del nacimiento del sol hasta su ocaso, que no hay otro fuera de mí. Yo Adonai y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Yo Adonai hago todas estas cosas. Es maravilloso lo que está sucediendo con el libro de Isaías. Seguramente en un espacio lo estaremos estudiando un miércoles, pero ustedes se dan cuenta todo lo que se está planteando y si uno hace un análisis completo de Isaías, se muestra el pueblo como escogido, se muestra a un hombre que era Ciro, que era, uno habla de Medo Persa, lo vamos a ver más adelante, como es ungido para establecer ese propósito en la cual Isaías está hablando y por eso mismo vimos el contexto. Él está profetizando al reino del sur sobre esta circunstancia y va a suceder que inclusive 200 años, entonces el Señor llama a Ciro prácticamente, y Ciro no ha nacido. 200 años se cumple la profecía después, la profecía que Isaías habla, porque Ciro no había nacido. Y después va Ciro y se presenta a Babilonia, lógicamente le quita el poder a Babilonia y emite un decreto para que el pueblo, más que todo de Judá, regrese a reconstruir el templo y a reconstruir lo que son los muros de Jerusalén. Es algo bien bonito el libro de Isaías, pero hay que saberlo interpretar, hay que saberlo analizar de una manera crítica, lógicamente creyendo en nuestro Salvador. Mire este detalle que es a nivel secular, que es lo que nos reitera la gran importancia de que nosotros tenemos no un libro religioso, sino un manual de vida, un manual de verdad, que se corroboran los hechos escritos que están en la Biblia como tal. Y citando digamos, una página a nivel secular, vemos quién era Ciro. Ciro II el Grande. Dice, Ashan, actual Irán, nació en Irán el año 579 antes del Mesías, antes de Cristo. Al año 579. Si ustedes se dan cuenta, ¿en qué tiempo está escribiendo Isaías? Vamos a regresarnos. Mire, Isaías escribe esta profecía en el año 700. Y si vamos prácticamente retrocediendo, descendiendo, 200 años después es que van a ser ¿quién? Ciro. En el año 579. ¿Ya? Está 200 años contando hasta el aproximado, el último año en que se, digamos, data la fecha del libro de Isaías. ¿Verdad? Miren todo el lazo de tiempo y el lazo en la cual muere también Ciro, 530, soberano de Persia, tú dices Medo Persia, pero que fundó el imperio persa o Aqueménida, destinado a convertirse en la primera potencia de la época hasta que fue conquistado en el año 331 antes de Mesías, antes de Cristo, por el monarca macedonio Alejandro Magno. Interesante. O sea, llega el momento en que Ciro establece esa gran potencia que es persa como tal, y después en el año 331 esa potencia, lógicamente Ciro no existía, es derrotado por Alejandro Magno. Y Alejandro Magno es uno de los personajes que aparecen en el libro deuterocanónico de primero y segundo de Macabeo. ¿Verdad? Es decir, que es parte de la historia intertestamentaria antes de la venida de nuestro Salvador. Es importante poder estudiar esto,
que a veces queda lógicamente escueto porque la gente no se da cuenta que la escritura, que es la Biblia, si bien todos los parámetros que son muy importantes para nosotros, está dentro de un contexto también histórico. Hay hechos históricos alrededor que quizás dentro de la escritura no están narradas porque el centro de todo es precisamente la salvación del pueblo a través de quién, de Mashiach, de Cristo. Pero alrededor hay circunstancias que cada uno de los personajes bíblicos va a estar viviendo y que la historia lo corrobora. Aquí vemos que Ciro, que es un personaje que aún está en la Biblia, también es un personaje histórico y que es real. Eso nos da a entender con mucho más fundamento que la Biblia no es un libro de fábulas, es un libro realmente que narra hechos históricos, que hay aspectos, lógicamente, de conceptos metafóricos, que maneja toda lo que es la parte de la literatura, es muy cierto, pero también hay hechos históricos que lo corroboran. Entre las disposiciones, para solamente tocar dos puntos básicos de lo que fue la referencia bibliográfica que usted puede ver acá abajo, de dónde es sacado, ahí lo ven. Entre las disposiciones de Ciro hay que destacar la liberación de los judíos y la orden de reconstrucción del templo de Jerusalén. Qué maravilloso, ¿no? Este es una referencia secundaria, investigativa, pero a nivel secular, que corrobora lo que nosotros creemos a través de la escritura. A través de la escritura. O sea que nadie puede decir que toda la Biblia, esos no son hechos solamente de fábula inventados, son hechos reales y que está bajo un contexto histórico. Que si nosotros no, de alguna manera, no nos reiteramos poder comprender, amados, que hay hechos históricos y que de alguna manera pueden afectar al escritor, como también hay una inspiración divina, entonces comenzamos lógicamente a perder fuerza argumentativa en la interpretación misma de la palabra como tal. Entonces vemos nosotros el gran prestigio que estas conquistas le granjearon hizo que la mayoría de los reyes de Siria, junto con la ciudad de Fenicia, le rindiesen vasallaje, es decir, prácticamente le pagaran tributo, con lo que los persas consiguieron los servicios de las flotas de esta. En el 530 antes del Mesías, emprendió una campaña contra los masagetas en el norte de su reino, en el curso de la cual encontró la muerte con sus sucesores Cambises II, Darío I el Grande y Jerjes I, que son inclusive, que esto lo pueden encontrar a través de la historia, inclusive Jerjes también aparece dentro del pasaje bíblico y hasta Jerjes. El imperio persa alcanzó su máxima extensión, si bien nunca sería capaz de imponerse a la pujanza de las ciudades-estado griegas, que derrotaron a los persas en las guerras médicas. Esto lo ven ustedes en toda la historia, y qué bonito que inclusive la Biblia, lógicamente, narre algunos hechos de estos. Es muy importante. Y Ciro en ese momento es ungido como instrumento del Señor, pero fue escogido 200 años antes de su nacimiento. Por eso dice inclusive la escritura, porque tú me escogiste de antes de la fundación del mundo. Tú me predestinaste por el puro afecto de tu voluntad. De piel y carne me tejiste, vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. O sea, fue un caso también de Ciro, un hombre que era de una nación, lógicamente pagana, que el Señor despierta el espíritu de Ciro, y Ciro va prácticamente como instrumento del Señor a vencer a Babilonia y a emitir un decreto que es impresionante para que reconstruyera el templo de Jerusalén. Seguramente quizás no voy allá, pero por lo menos lo ordenó y que dieran todo. Aquí donde nosotros movemos ahí directamente el tema de lo que es importante, interpretar lo que es soberanía y lo que interpreta también lo que es la diligencia que a nosotros nos toca realizar. Y que en esa diligencia y soberanía hay una serie de obstáculos que se nos presentan para lógicamente llegar a ese cumplimiento. Entonces también inclusive van a encontrar que ese ungido que habla ahí directamente, Isaías 42, es directamente
Ciro, o apunta a Ciro. O sea, apunta al pueblo de Israel, apunta a Ciro. Pero hay algo que es fundamental. El siervo del Señor en toda su plenitud es nuestro Mesías. Es Yeshua, Jesús. Dice Isaías 11, del 1 al 5. ¿Qué es lo que dice? Pero saldrá una vara del tronco de Isaí. Eso implica que ya Ciro no. Ciro fue un instrumento, un siervo en ese momento para el propósito. Dice, y un vástago retoñará de sus raíces. Y sobre él reposará el espíritu de Adonai, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Adonai. Se deleitará en el temor de Adonai, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arbitrará con equidad por los mansos de la tierra. Herirá al opresor con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. La justicia será el cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y aquí comienza, lógicamente, entonces, Isaí, ¿quién era? El papá del rey David. Pero ya no estaríamos hablando de David porque ya David ha pasado. Pero de ese tronco vendrá uno, lógicamente, que apuntará, ya no será Ciro, sino alguien que viene de toda la descendencia del rey David. Y que descendencia apunta no solamente a su mamá, sino también a su papá. Tanto en Mateo como en Lucas vemos la genealogía que los dos nacen prácticamente o salen de la tribu de Judá y que apunta a nuestro Salvador. Entonces miren lo que dice Isaías 61. Buenas nuevas de la salvación para Sión. El espíritu de Adonai está sobre mí, porque Adonai me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Ese es el texto que como haftará significa conclusión. Era la lectura que se leía paralelamente a las parachá, que eran las porciones bíblicas. En ese momento, la lectura paralela a la parachá en ese momento que tocaba ir a Isaías 61. Y ese texto lo lee Yeshua, Jesús, en ese momento delante de los sacerdotes, de los levitas. Y él le dice, hoy delante de ustedes se ha cumplido esta escritura. Amado, aleluya. Bendito es el Señor, amado. Bendito es el Padre eterno. Entonces sí reconocemos que hay un pueblo, el pueblo de Israel es el pueblo del Señor. El Israel bíblico, no el Estado moderno de Israel, el Israel bíblico, que sí el Señor utilizó a Ciro en un momento para sacar al pueblo, sobre todo de Judá, para un propósito y la reconstrucción del templo. Pero todo apuntaba de que lo que narra directamente Isaías está apuntando a alguien que va a salir de ahí del tronco de Isaí. Y lo decimos porque durante todo este mes que pasó, de pronto hubieron confusiones acerca de un supuesto Mesías que estaban comprando, que ya entendimos que no, la información fue errada realmente, que hay una actividad que normalmente realizan ciertas festividades, pero que no se refería directamente a ningún Mesías, como se publicaron de alguna manera y como lo hicieron entender en algunas redes sociales. Aquí dice, la escritura dice, a promulgar el año de la gracia de Adonai y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que lloran, a comunicar la alegría a los que lloran en Sion, dándole hermosura en lugar de ceniza y óleo de regocijo en lugar de lamento y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia, plantados por Adonai mismo, para que él sea glorificado. Reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los viejos escombros, restaurarán las ciudades destruidas, los escombros de muchas generaciones. Se presentarán extranjeros a pastorear vuestros rebaños, y forasteros serán vuestros labradores y viñadores. Pero en cuanto a vosotros, seréis llamados sacerdotes de Adonai. Dirán de vosotros, ministros de nuestro Dios. Ese es realmente lo que es el término Cohen, ministro
que sirve al Todopoderoso. Comeréis la opulencia de las naciones y entraréis en posesión de su gloria. En lugar de vuestra vergüenza tendréis doble honra, y en vez de humillación gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble en su tierra. Está hablando de lo que se le daba al primogénito, y tendrán alegría perpetua. Entonces, vemos ahí ya unos paralelos de quién va a ser ese siervo a plenitud, que todo estaba apuntando como sombra también de lo que iba a venir a establecerse como nuestro Salvador. Miren lo que dice Mateo 3:16. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron y el Espíritu, y vio al Espíritu de Dios de que se sentía como una paloma y venía sobre él. ¿Ya? Ese rúa, ese viento, ese aliento del Señor, depositándose sobre el Reshit, el Omer Reshit, la manifestación visible del Padre eterno. Mateo 3:17 dice: aquí soy una voz en los cielos que decía, este es mi hijo amado, claro, mi Benei, y la manifestación que nació de la entraña del Padre, en quien me he complacido. Mateo 12:18 dice: mirad mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien sagrada mi alma, sobre él pondré mi espíritu, y a las naciones proclamará justicia. Mateo 17:5 dice: mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa nos cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: este es mi hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Marcos 1:11: y vi una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Lucas 3:22: y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos. Está citando Isaías 61. Está citando Isaías 61. Lucas 4:19 dice: para proclamar el año favorable del Señor. Sigue citando todo el texto. Y una voz salió de la nube que decía: este es mi hijo, mi escogido, a él oíd. Él está leyendo, lógicamente, el manuscrito de Isaías, porque ustedes saben que en ese momento no existe el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento existió casi 200 años después. O sea, lo que tiene a la mano es el Tanakh, lo que viene siendo la Torá, los Nevilim, los Ketubim, lo que se conoce normalmente como Antiguo Testamento, es lo que ellos tienen a la mano. Y él está citando directamente el texto de Isaías. Filipenses 2:7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Primera de Pedro 2:4 dice: y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Puesto se encuentra en la escritura: aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular. El que crea en él no será avergonzado. Génesis 49:10 dice: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo, aquí que lo hemos estudiado, representa tanto una población como el nombre directamente de quien, la expresión que se refería al Salvador. Y a él se ha dada la obediencia de los pueblos. Y vendrá de dónde? De Judá, y de ese lo que es el vástago de Isaí de Belén. Bendito es el Padre eterno. Entonces vemos ahí la claridad que si bien el pueblo representa un llamado, un siervo escogido, si bien Ciro fue un siervo del Todopoderoso, la plenitud de ese siervo que narra Isaías apunta a nuestro Salvador. Sigue diciendo el texto de Isaías 42, dice: entonces ya ahora que sabemos eso, que tenemos esa esperanza, entonces cantad donde hay un cántico, alabanza suya desde el confín de la tierra, desde lo que se hacen a la mar y los que la pueblan, de las costas lejanas y los habitantes de ellas. Elévese desde el desierto y sus aldeas, desde las tiendas donde habita Cedar,
Canten jubilosos los habitantes de Selah y desde la cima de los montes griten de alegría. Tributen la gloria a Adonai, pronuncien su alabanza en las costas lejanas. Adonai sale cual varón esforzado, excita su ardor como guerrero, vocea y lanza el alarido, se muestra fuerte delante del enemigo. Ya ha mucho que he estado quieto, me callaba, me aguantaba, pero ahora, como la parturienta, jadeo y a la vez resuello. Devastaré montes y collados, haré agostar todo su verdor, convertiré los ríos en islotes y secaré las lagunas, pero haré que los ciegos anden por un camino que no conocían, haré que sean conducidos por senderos que ignoraban, cambiaré las tinieblas en luz delante de ellos y los lugares escabrosos en llanura. Estas cosas haré por ellos y no los desampararé, pero los que confían en los ídolos retrocederán defraudados. Los que dicen a la estatua fundida, tú eres nuestro Dios, los que se arrodillan ante esas estatuas. Mira lo que dice el Padre Eterno. Entonces llega el momento que dice, adoremos en la liberación poderosa de Adonai. Él muestra quién es su ungido. Tenemos que regresar a la obediencia del Padre Eterno, alejarnos de todas esas costumbres que son paganizadas, que dañan directamente nuestra comunión con el Eterno. Y viene y dice, regocíjate tú realmente, regocíjate mujer, regocíjate hombre, en aquel que ha sido tu hacedor, tu salvador, tu marido. Bendito es el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Y cierra diciendo, pero Israel no aprende de la disciplina. A pesar de esa esperanza, a pesar que le revela el Salvador, a pesar que a muchos de nosotros ya encontramos directamente quién es nuestro Salvador, no aprendemos, sino que aún seguimos sumergidos muchas veces de las costumbres romanizadas, de las costumbres babilónicas, de las celebraciones que el Señor no ha colocado que le celebre, de los días que el Señor no dijo que celebráramos, sino que no hemos querido regresar completamente al sustento, al cimiento de la palabra y a la obediencia correcta. Entonces dice, sordos, escuchad y oíd, ciegos, mirad y ved. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Y sordo sino el mensajero que envío. ¿Quién es ciego como el emisario y ciego como el siervo de Adonai? Mucho mirar, pero no te percatas. Con los oídos abiertos, pero no te enteras. Adonai, por causa de su propia justicia, quería engrandecerte y magnificar la ley, pero este es un pueblo saqueado y despojado, todos atrapados en covachas y encerrados en prisiones. Todavía están prisioneros de lo pagano, de los días de celebraciones que el Señor nos ha dicho, de violentar realmente su día santo. Dice, los saqueaban y nadie los libraba, los despojaba y nadie les decía, devuélvelo. El Señor le ha mostrado directamente al Salvador. Le dice, regocíjate, pero sin embargo, aún mucho del pueblo del Eterno, muchos de nosotros tenemos que dejar esos días que el Señor nos estableció. El Señor en Levítico 23 te dice los días Kadosh, los días santos que debes adorar, no los días que el hombre inventó. Y le dice, ¿por qué aún son ciegos? Con los oídos abiertos, pero no te enteras, sino que te resiste a poder lógicamente obedecer lo que el Padre estableció. ¿Quién entregó a Jacob al saqueo, al Israel a los depredadores? ¿No fue acaso Adonai con quien pecamos? Es decir, que el pecado trae la consecuencia y esa consecuencia misma la manda Adonai, en cuyos caminos no se quería andar, ni a cuya instrucción se daba oído. O sea, no escuchaban las instrucciones del Señor. Descargó sobre él el ardor de su ira, el furor de la guerra, lo rodeaban sus llamas, pero no se daba cuenta. Lo quemaban, pero no hacía caso. Bendito es el Padre Eterno. Una riqueza literaria de la Biblia plenitud dice, la ley, el sentido hebreo Torah del Estrón 84:51. Significa instrucción, enseñanza, dirección, ley y precepto. Este sustantivo aparece 217 veces en el Antiguo Testamento. Usualmente Torah se refiere a la ley de Moisés o una porción de la ley. En algunas ocasiones Torah alude a las reglas o instrucciones de un progenitor humano o alguna otra persona sabia. La raíz de la Torah es Yará,
que significa hoy ya tirar, lanzar directamente, dirigir, llover, apuntar al blanco. La idea consiste en que las instrucciones divinas a Israel, la Torá, a Israel, al pueblo del Eterno que está entre los 4 puntos cardinales, fueron dadas de manera directa. Y el nuevo pacto, el Brit Hadashah, hará que la Torá, por el poder del Espíritu de Dios, mira que estamos citando inclusive una versión griega aquí, sea escrita en los corazones, es decir, que el momento de lo que nosotros llamamos Pentecostés, que es la fiesta de Shavuot, es cuando la Torá, las instrucciones del Señor, a través del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, es depositada en mi mente y en mi corazón para obedecerla. Y esa es la promesa que está en Jeremías 31, 33 y hasta 34 y Ezequiel 36, 25 y 26. Que el Señor nos da un espíritu nuevo. ¿A través de qué? Del derramamiento de su Santo Espíritu, pero ese santo derramamiento se produce a través de que nos coloca en nuestra mente y nuestro corazón sus leyes y sus mandamientos para obedecerla. Es decir, que aquel que está lleno del Espíritu Santo, del Todopoderoso, no aquel que se dedica a hablar en lengua, sino aquel que se dedica a obedecer las instrucciones del Padre Eterno. Bendito es el Todopoderoso. Nuestra conclusión. El siervo presenta 5 cualidades. Da luz realmente a las naciones y libera a los oprimidos. Isaías 42, 7, 49 y 6. Entrega su vida hasta quedar desfigurado. Isaías 52, del 14 al 15. Los hombres desprecian la entrega del siervo. Isaías 53, desde el verso B, 2, la parte B hasta el verso 3. Más tarde, quienes le despreciaban descubren que su sacrificio no ha sido vano, sino que gracias al siervo reciben el perdón y triunfan los planes del Señor. Isaías 53, del 4 al 10. Dios valora la entrega del siervo. Isaías 52, versículo 13, Isaías versículo 13, y inclusive el capítulo 53 del 1 al 2, de la parte A. Y le concede un puesto de honor, pues cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Fuente Biblia Oriente. Entonces vemos ahí nosotros que nuestro Salvador, nuestro que nos reconcilió con el Padre, está ahí completamente una vez más, glorificando, para glorificarle su nombre, exaltarle por siempre, por la eternidad. Si bien todo el libro de Isaías habla inclusive de 3 aspectos de siervo, la plenitud de ese siervo es realmente nuestro Salvador. Cuanto le dan la gloria al Padre Eterno. Bendito es el nombre del Padre Celestial. Bendito es su nombre por siempre. Bendito eres tu Padre. Señor, gracias por tu compasión, por tu bondad, Padre Santo. Gracias por mostrarnos, primeramente, la revelación de nuestro Salvador, pero también, Señor, para colocar en nuestra vida, oh Padre eterno, Señor, el deseo de obedecerte, que tu santa y bendita presencia, que tu aliento santo se haya depositado sobre nosotros para obedecer tu camino, Señor, que por gracia fuimos elegidos, seleccionados, pero que la gracia no elimina las instrucciones tuyas, sino que esa gracia verdadera lo que nos produce en nosotros es obediencia a tus instrucciones santas. Bendito eres tu Padre. Aquí está nuestra vida delante de ti. Te pedimos perdón, Señor, por estar transgrediendo todos los días tus instrucciones, Señor. Por no estar continuamente alimentándonos a través de la luz de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en este día que tú estableciste, Padre eterno, a caminar conforme a tu voluntad. Permítenos ser instrumentos tuyos, y como siervos, Señor, para anunciar las buenas nuevas de salvación, para mostrar directamente, Padre Celestial, a nuestra familia, Padre eterno, el camino que debe conducir. No la religión, presentarle al Salvador de la Biblia. Padre eterno, bendito es tu nombre. Aquí estamos nosotros delante de ti. Toma control para que nuestros hijos te conozcan cada día más, Señor.
Toma control para que mi vida sea agradable a ti, Padre. A ti sea la gloria, Señor. Derrama de tu presencia, de tu rúa, Padre amado, en cada miembro, en cada persona que en este momento esté conectada, los que se van a estar escuchando aún esta enseñanza después para tu gloria y para tu honra, para tu alabanza, Padre eterno. Bendito eres tú, Señor. Fortalece nuestra vida, fortalece nuestro ser, Señor. Gracias por esa, cada gota de sangre de nuestro Salvador en ese madero, Señor, en esa cruz, Señor, que nos reconciliaste contigo, Padre, que nuestra vida es una vida, Señor, que pueda cada día más glorificar tu nombre a cada instante, a cada momento. Gracias por mostrarnos, Señor, tu palabra, pero por colocar en nuestra vida, en todo nuestro ser, Señor, el deseo de obedecerte. Gracias, Padre Celestial, que como congregación podamos, Señor, ser luz en medio de las tinieblas, Señor. A cada uno de nuestros familiares que aún no te conocen, que siguen todavía sumergidos en prácticas que son de alguna manera paganas, Señor. Que volvamos al cimiento de tus instrucciones, de tus ordenanzas. Bendito es tu nombre, Padre eterno. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. Colocamos el resto de día en tus manos para la gloria y honra de nuestro amado y Salvador, Yeshua. Amén y amén. Amados, nos encontramos hoy a las 5 en el cierre de este día santo. Bendito es el nombre del Padre eterno. Este martes a las 5 de la mañana en el muro de oración. También nos encontraremos el miércoles con nuestro hermano José. Ya se empezó el estudio de Salmos, un libro muy maravilloso, muy bonito. Y mañana, en el primer día de la semana, nos encontramos con nuestro hermano Jacob en lo que es el estudio de Mateo. Así que sigamos orando, las cosas están un poco complejas, pero el Señor nos cuida cada día y a cada momento. Así que bendición y vida eterna. Shalom Alejen. Shalom, bendiciones a todos. Un abrazo.